Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Raquel Reguera y quiero darles la bienvenida a Punto de Encuentro. Y también quiero darle la bienvenida a mi compañero de lujo, Daniel Beltrán. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy contento de seguir hablando sobre los milagros y la ciencia. Sí, porque bueno, en programas anteriores hemos estado hablando sobre el concepto de milagro, cómo este concepto ha ido evolucionando, cómo dentro del concepto se metió el concepto de injerencia de las leyes de la naturaleza. Pero la verdad es que el milagro del que vamos a hablar hoy es un milagro muy difícil de explicar y de entender. Sí. Ya no sabemos si rompe contra las leyes naturales o no, porque en sí la definición de este milagro es milagro, ¿no? Vamos a hablar sobre la concepción virginal de Cristo. Así es, y en el programa anterior pusimos un ejemplo de un milagro que puede explicarse de alguna manera por la ciencia, por leyes físicas, pero hay milagros como caminar sobre el agua o lo que vamos a ver sobre la concepción virginal de Jesucristo que no tienen explicación científica y abren realmente un nuevo paradigma para todos, ¿no? de lo que es el milagro en sí. Es así. Bueno, este milagro se puede considerar como que en sí esta doctrina de la concepción virginal de Cristo se puede considerar como el fundamento del cristianismo. ¿Y por qué es el fundamento del cristianismo? Porque es la base de nuestra creencia. Si nosotros negamos esta concepción virginal, estamos negando la sobrenaturalidad de Jesús, que fue un hombre aquí en la tierra sin pecado y como consecuencia, si negamos esto, estamos negando la validez de su muerte y de su sacrificio como expiación por nuestros pecados. En definitiva, si no creemos en este milagro, no creemos para nada en el mensaje central de la Biblia. Fíjate tú que es algo que parece que todos los cristianos en todas las épocas han aceptado, pero no ha sido así. Si bien nosotros nos estamos amparando en lo que dicen los evangelios, en el capítulo 1, sobre todo de Mateo y de Lucas, amparado en la profecía de Isaías, está claro que ahí se nos narra claramente que una doncella o una virgen concibió en su vientre por el poder del Espíritu Santo. Como he dicho antes, esta doctrina fue generalizada en toda la cristiandad, fundamentalmente a partir del siglo II. Algunas sectas minoritarias no estaban de acuerdo, pero fue a partir, y como ya hemos dicho en otros programas, del racionalismo, cómo influenció tanto la razón por encima de todo, ¿verdad? Cómo influenció tanto esta filosofía o esta forma de entender la vida. A partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX surgieron importantes detractores que hizo bastante daño a esta doctrina dentro de la Iglesia. Pero, ¿estás diciendo detractores fuera de la Iglesia o dentro de la Iglesia? Sí, porque podemos pensar que a lo mejor estos detractores pues, pueden ser ateos, escépticos o gente de otra religión. Pero fue dentro de la teología cristiana, dentro del cristianismo, donde en el siglo XIX surgió una corriente teológica, la teología protestante liberal, que atacó directamente la concepción virginal de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que las escrituras estaban había mucho componente mitológico, entonces había que separar clarísimamente el Cristo histórico del Cristo que aparecía en las Escrituras. No le daban la calidad de infalibilidad de las Escrituras, o que ellos no consideraban que estaban interpretadas por Dios. Ellos alegaban más a la subjetividad. Fíjate, uno de ellos, a ver si te lo encuentro por aquí,
David Strauss, un representante de esta teología liberal, decía que el nacimiento sobrenatural de Cristo, sus milagros, su resurrección y ascensión siguen siendo verdades eternas, pero se pueden arrojar algunas dudas sobre su realidad como hecho histórico. Ellos decían, vamos a ver, las escrituras, dentro de las escrituras y sobre todo en los textos de los evangelios que hacen referencia a la vida, a la infancia de Cristo, puede haber dos tipos de géneros, el histórico y el mítico o mitológico. Entonces dijeron, no, mira, estos textos pertenecen a leyendas urbanas, básicamente. Él mismo decía que eran revestimientos en forma histórica de antiguas ideas cristianas originadas por ingenuas leyendas poéticas. O sea, lo que me estás diciendo es que hubo una corriente en la teología cristiana protestante que básicamente dijeron que la concepción virginal, es difícil decirlo sin meter la pata, ¿no? Concepción virginal de Jesucristo era una leyenda. Exacto. Entonces, bueno, es interesante porque también en esta corriente, ¿no? Y en esta forma de pensar se ha basado el que es el abanderado del neoateísmo, el Stephen Dawkins, que me recalcitra, pero... Bueno. Y... Un día lo invitaremos. No, que podemos terminar mal. Pero sí, quién sabe, a lo mejor un día hacemos una videoconferencia con él, estaría interesante. Y este hombre lo que decía es que lo que pasaba que en Isaías 7:14, y lo tengo aquí, déjame que lo lea, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, es lo que viene a decir que la palabra con la que se tradujo, que la profecía realmente no existe y que es una invención o una traducción hecha a propósito y que la palabra original no significa virgen, sino que significa mujer joven. Efectivamente, es que, bueno, la teoría, lo que este hombre dice, él no es un experto en traducir es un experto la Biblia, entonces, en opinar. Bueno, pues opina muy bien, pero como he dicho antes, es que estas ideas del liberalismo han hecho mucho daño, ha hecho mucho daño a nuestras iglesias y actualmente sigue haciendo daño, ¿no? Entonces, dentro de la corriente de los ateos, de los escépticos y todo eso, se amparan en todas estas ideas que en teoría nació en la cuna de la iglesia. Fíjate, así que pastores tengan cuidado en lo que interpretan o piensan, porque podemos estar creando dogmas que a lo mejor no son ciertos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la palabra utilizada en Isaías, en este capítulo de Isaías, es la palabra alma. Pero en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se utiliza tanto alma como otra segunda palabra, betula. ¿Para qué se utiliza? Gracias, Daniel. Para el concepto de doncella, muchacha joven o virgen. Por ejemplo, en el contexto en el que leemos el capítulo en Génesis sobre la vida de Rebeca, se utilizan ambas, alma, betula, y igualmente se traduce como virgen o doncella, y nadie pone en tela de juicio si Rebeca, antes de casarse, era virgen o no, todos consideramos que era virgen, ¿no? Ahí, fíjate, mira, Daniel, hay una ley, una regla de interpretación bíblica que se llama Gesera Shabá, la cual se encarga de resolver estos pasajes bíblicos. Esta ley dice que otra palabra explica otra que no es clara de entender, y aunque no sea necesariamente la misma, siempre y cuando las dos palabras sean aplicadas para describir un mismo caso o circunstancia, dichas palabras son entendidas como sinónimos, como similares. O sea que aunque dice doncella, está diciendo que es virgen. Que es virgen, es el caso de betula y de alma. Por eso los traductores de la traducción primera, ¿no? del hebreo al griego, de la Septuaginta, no dudaron en considerar esta palabra, alma, como virgen, y de hecho utilizaron el término griego partenos. Ok, espera un momento. Entonces, la pregunta es, quien piensa que se ha traducido aposta para dar un carácter sobrenatural al nacimiento de Jesús, me gusta preguntar entonces, los judíos para los cuales no ha llegado su Mesías, entienden muy bien, para los que piensan que no ha llegado aún su Mesías, ellos interpretan Isaías 7:14, esta palabra de alma, ¿la traducen como virgen? Exactamente. Okay. Vale. Entonces el señor Dawkins, bueno, pues
no sé, Sí. que se dedique a otra cosa, ¿verdad? Sí, bueno, aparte supongo que hay un contexto también en que esto se da, ¿no? Dentro de Exacto. de un contexto Es que bíblico, ¿no? Dios está diciendo que le va a dar una señal. Acá. Claro, entonces vamos a ver qué señal sería si una muchacha diese a luz un hijo y que le llamasen Manuel. Vamos a ver, vamos a leer el contexto y también vamos a entender cómo eran los matrimonios en esa época y cómo de verdad es muy difícil pensar que esta muchacha, que Miriam, María, no llegara virgen al matrimonio. Pero es interesante, ¿no? De verdad. Es que además los que no creen en esto es que tampoco creen en la resurrección de Cristo, no creen en tantas historias que aparecen en la Biblia que si nos detenemos en una palabra nos tendríamos que detener en miles, ¿no? Pero los teólogos y los que han interpretado la Biblia tienen muy claro que esa palabra significa virgen. O sea que básicamente es darle 4 vueltas de tuerca a algo que realmente vueltas y media, o sea, de siempre y por todos se ha interpretado de esa manera, y con ¿no? minúscula, o sea, es que siempre podemos encontrar 4 pies al gato, siempre, siempre. Entonces, ya viendo esto y este milagro tan increíble, vamos a intentar un poquito razonarlo si es posible. Vamos a llamarle al lado científico y decirle, Daniel, además que él es genetista, él mejor que nadie puede explicarlo. Daniel, ¿es posible que nosotros como seres humanos, las mamás humanas, tal y como hemos sido creadas, podamos por nosotras mismas tener hijos? Sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre. La respuesta es no, parece obvia. No se ha dado, aparte de lo que nos da la palabra sobre María, no hay ningún otro caso descrito, no solo en humanos, sino en cualquier otra especie de mamíferos. Pero antes de entrar en esto, déjame que explique un poquito sobre genética, sobre cómo funciona esto, sobre la determinación del sexo, sobre por qué existe la reproducción sexual, si hay especies en la naturaleza que tengan reproducción asexual, sin que necesiten un macho, hembras que den lugar a progenie sin necesidad de un macho. Entonces, me gustaría enseñarles una serie y pasar un poquito por una serie de figuras, ¿no? Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos trillones de células, todas tienen la misma información genética. Todas las células de mi cuerpo, como ahora menos, salvo los espermatozoides, como ahora explicaremos, tienen una pareja de cada uno de los 23 cromosomas. Tengo 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, así hasta el 22, y después yo lo que tengo en el cromosoma 23 es lo que se conoce como los cromosomas sexuales. Y ahí puedo tener, son los que definen el género masculino o femenino, efectivamente, ¿no? Yo tengo un X y tengo un cromosoma Y. Tú tienes un cromosoma X y un cromosoma X. Entonces tú tienes XX, que eres mujer, y yo tengo XY, que soy hombre. Voy a pedir a masa de realización si nos pueden pasar también las diapositivas en las que vamos poquito a poquito intentando entender estos conceptos. ¿De acuerdo? Así que tenemos 23 pares de cromosomas. Esto es un término que me gustaría enseñarte, que es diploide. Diploide por 2 cada uno de los cromosomas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Lo vemos en la siguiente figura. Nosotros, cada una de nuestras células tiene una dotación de 2 pares de cromosomas. Pero cuando se van a generar los gametos, que son los óvulos en el caso de la mujer, los espermatozoides en el caso del hombre, se produce lo que se llama meiosis. Y lo que hace la meiosis es que reduce la dotación cromosómica a la mitad. En vez de tener ahora 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, tienes tus gametos, tus óvulos, tienen un cromosoma de cada uno de ellos. Uno del 2, uno del 3, uno del 4. Y después tienes un X, porque no tienes posibilidad de tener un Y. En mi caso, los espermatozoides tendrán uno del 1, uno del 2, uno del 3, y cuando llegan al cromosoma sexual, la mitad de ellos tendrán X, la mitad de mis espermatozoides tendrán Y. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en humanos es necesaria que haya una reproducción sexual y que el óvulo y el espermatozoide se junten y hagan de haploide, que esté en una sola copia, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos, que se dice así, haploide, generen, cuando se funden, diploide, una doble dotación cromosómica. ¿Tú qué cromosoma puedes dar? X nada más, porque tienes XX. ¿Yo qué cromosomas sexuales puedo dar? XY. Si es XX, si se junta un óvulo que tiene uno de cada uno y un cromosoma X de tu lado,
y en mi lado uno de cada cromosoma y un cromosoma X, nos sale Una chica. Joana. Y si es un X, pero de mi lado viene un Y, sale Pues un chico. un chico. ¿De acuerdo? Es claro. En humanos, en mamíferos, es necesaria la reproducción sexual. Si no, no se genera este cigoto que se llama, como se forma este huevo, digamos, fecundado. Este cigoto no es viable. No es viable si no hay una unión entre un óvulo y un espermatozoide. Ahora, la pregunta es, como me gustaría explicarles en las siguientes diapositivas, y es, ¿existe la reproducción asexual en la naturaleza? La respuesta es sí. Hay un proceso que se llama partenogénesis, de parteno, de virgen, que significa bien, de ahí viene, y lo que ocurre es que en el caso de la partenogénesis, a partir de un óvulo no fecundado, se genera un organismo adulto. Hay casos en los que se llama una partenogénesis meiótica, en que un óvulo, por ejemplo, en el caso de las abejas, lo tienen dentro de su ciclo natural. Entonces, cuando la abeja reina pone un huevo, cuando el huevo es fecundado, es un huevo haploide, es fecundado, ¿de acuerdo? Entonces se forma un cigoto diploide. Y estos van a dar lugar a las hembras, ya sean abejas obreras, ¿de acuerdo? O ya sea abeja reina. Pero en otros casos, estos óvulos no son fecundados y da lugar a un organismo haploide, que son los zánganos. ¿De acuerdo? Aun siendo haploide, se desarrolla como un organismo. Sí. Entonces, esto es la partenogénesis, se llama meiótica, ¿de acuerdo? Pero después hay casos, no solo en insectos, tenemos también, hay multitud de insectos y los pulgones, por ejemplo, también tienen su ciclo. Esto ocurre de una forma natural. Si no existiese la partenogénesis en las abejas, no habría machos, con lo cual dejarían de existir. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay organismos donde se produce de una forma esporádica, en el caso de tiburones. ¿Cómo podemos saber que hay una partenogénesis? ¿Tiburones? Sí, tiburones, gallinas, pavos, dragones de Cómodo, lagartos, culebras, pero esto es de forma esporádica. ¿Cómo podemos saber que una hembra ha dado progenie sin haber tenido contacto con un macho? ¿Cuál es el mejor lugar para verlo? No sé. ¿En un zoológico? Un tiburón no lo meto en una pecera. No la bañera de casa, No. seguro. Pero sí, en los acuarios y los zoológicos. Hay un caso de un tiburón martillo, un caso de un tiburón cebra, uno en Estados Unidos, otro en Australia. Y lo que ocurre es que estaban las hembras en el tanque y saben que no se ha metido ningún macho. Porque no es que, mira, se nos ha colado un tiburón. No, el tiburón no va a llegar caminando, aquí está mi chica. Y de repente llega la hembra y tiene una progenie. ¡Wow! Dicen, ¿cómo es esto? Entonces, como se puede hacer estudios genéticos, miran, sacan células de la cría y se dan cuenta que son diploide, pero que es una copia doble de cada uno de los cromosomas de la mamá. Igual que la madre, ¿no? Es interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Es un clon de la madre? Es una especie de clon, sí. Es clon a partir de un cromosoma. Porque el clon se produce con doble copia. ¿De acuerdo? En este caso es una copia que se ha duplicado. Es muy interesante. Y ocurre, por ejemplo, dragones de Cómodo. Ha pasado, las dos únicas hembras fértiles que hay en Inglaterra han dado lugar a crías a través de partenogénesis. Hembras. Esto lo que nos dice es que hay especies, veamos las abejas, que es necesario en su ciclo vital. ¿De acuerdo? En el caso de estos peces, reptiles, aves, se produce cuando no hay machos. Entonces, en un momento determinado, dice, no hay macho, ¡oh, tengo un hijo! Es excepcional. Pero ahora, el siguiente, lo que ocurre es que en mamíferos esto no se ha dado. ¿Por qué? No me estás hablando de mamíferos. No. Y de las señoras somos mamíferas. Sois mamíferas, sí, sois mamíferas, sí. Yo también soy mamífero. Pero en el caso de mamíferos no se ha dado. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. Hay un fenómeno que se llama impronta genética. Fíjate. Y lo que hace la impronta genética es asegurarse de que hay una reproducción sexual. Un cromosoma de la mujer, un cromosoma del hombre, un cromosoma de la mujer, un cromosoma del hombre, papá. Porque lo que hace básicamente es pone etiquetas en el cromosoma de la mujer y etiquetas en el cromosoma del hombre. No voy a entrar mucho en esto, a través de expresión génica, de activación y silenciación, digamos, de diferentes genes en diferentes cromosomas. De tal manera que si tú pones dos cromosomas de mujer, en cada uno de ellos te da algo que no es. El resultado final no funciona bien, tiene que estar complementado
el cromosoma 1 de la mujer con el cromosoma 1 del hombre. Tienen que estar complementados. ¿Qué ocurre? ¿Se puede dar un óvulo en mujer que se active por partenogénesis? Podemos pensar, no. La respuesta es sí. ¿What? Sí. Pero ¿sabes lo que pasa cuando un óvulo de una mujer se activa sin que haya un espermatozoide? Pues que no prospera, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Se hace haploide, se hace diploide, ¡wow! Pero ¿sabes lo que ocurre? Se forma un tumor benigno que se conoce como teratoma. Okay. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es absolutamente increíble. La partenogénesis en humanos, en mamíferos, produce un tumor benigno. Y de hecho, cuando se hace una disección de estos tumores, lo que se encuentra dentro del tumor es, ¿qué esperarías en un organismo adulto? Pues muchos tejidos, pelo, hueso, y lo que encuentran es una masa deforme con pelos, trocitos de hueso, a veces un diente. O sea, lo que te viene a decir es, si no hay... No pongas fotos, si no, no te veo fotos de eso, no os asustéis. Si no hay realmente una fecundación, esto no es viable. Okay. Pero hay un caso aún más, hay algo realmente increíble. Hay un caso descrito en la revista Nature Genetics hace unos años, de un niño inglés de 3 años de edad que tenía lo que se conoce como una partenogénesis parcial. Para decirlo, y podemos enseñar la figura, sí. lo que ha ocurrido es en la figura anterior, lo que ha ocurrido es lo siguiente, que uno de estos óvulos activados, ¿de acuerdo? Partenogénicos, que antes de que se forme el tumor, es fecundado por un espermatozoide, de tal manera que el mismo embrión, tienes la mitad del embrión que es XY y la otra mitad del embrión que es partenogenético. ¿Qué ocurre? Que la parte que es partenogenética, que viene solo la mamá, no es viable y entonces en el desarrollo poco a poco la parte realmente buena, XY, la parte fecundada, va haciéndose cargo del resto del embrión. Y la mayor parte de este niño es una XY, por eso es viable. Y un vestigio, hay células en la sangre, que esto podríamos entrar en genética súper interesante, porque ocurre, y entra en todo lo que es el cáncer, y leucemia y demás, pero bueno, y lo que pasa es que la otra parte, solo la parte partenogenética, solo de la mujer, solo pasa en una parte de los tejidos. Por eso el chaval, en la fotografía se ve, aparte que es asimétrico, ¿no? Pero lo que te vienen a decir es, esto lo que nos demuestra es que un embrión que no es fecundado no es viable. En este caso lo es porque hay un espermatozoide que ha fecundado la mitad de él, pero no es viable. Y la última explicación es la siguiente, la más clara. Podría haber pasado, ahora te digo, si hay una mujer, ¿de acuerdo? Tú eres mujer, ¿qué cromosoma puedes dar? El X. ¿X? Sexual, perdón. Yo te puedo dar sexual, el Y. Okay. Sale un niño. Sí. Ahora, si tú eres partenogenética, X. X y X. ¿Qué hubiera salido si fueras partenogenética? Pues una chica. ¿María qué era? Una mujer. ¿Y Jesús? Un hombre. Es imposible. Ya. Entonces, de ninguna de las maneras que haya una partenogénesis que dé lugar en una Increíble. mujer, que dé lugar a un hombre. Por eso podemos decir, esto es un pedazo de milagro. No, muchísimas gracias, Daniel, por tu explicación, porque de verdad magistral. Nos ha quedado a todos un poquito más claro, ¿no? Interesantísimo. Vamos a la pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo. La pregunta de esta semana era ¿cómo de importante es para tu fe que Jesús naciese una virgen? Obviamente, científicamente está claro que se dio el caso, porque fisiológicamente no estamos preparadas para de nosotras mismas generar un cuerpo y mucho menos que sea masculino. Pero tenemos oyentes, ¿no? que nos han respondido en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Primero es Jorge Vázquez, que dice, interesante pregunta. Para evitar dar una respuesta muy extensa, dice, mi fe no está puesta en cómo nació Jesús, ni dónde vivió, ni puntos suspensivos, sino en lo que es el Hijo de Dios, el Salvador. Así es. Pues él piensa que, aunque María no hubiera sido virgen a la hora de la concepción, pues para él le hubiera valido igual. Sí. Vamos más adelante, dice Michael Steven Mejía, dice, de suma importancia, porque al no nacer de una virgen implicaría que fuese concebido en pecado, lo cual invalidaría su muerte como expiación por nuestros pecados. Y esta respuesta es interesantísima. Gracias, Michael. ¿Por qué? Porque además hay una cosa y es que María entonces prestó una dotación cromosómica y Dios puso la otra dotación cromosómica. No. No vamos a entrar ahí, Daniel, que no tenemos tiempo. Sí, pero lo más probable es que entero, el que cigoto fuera de Dios, no que pusiera el espermatozoide o una dotación cromosómica, sino todo el cigoto, para que todo lo que era Jesús fuera de Dios, perfecto. Y vamos a la Es el última. postrer Adán, ¿verdad? Sí,
Vamos a la última. Carmen Valero de Bernabé. Jesús nació de una virgen por el Espíritu Santo y no heredó por transmisión de simiente humana la semilla corrupta de Adán. Dado que él, durante su vida sobre la tierra, no cometió ningún pecado personal, al morir, Satanás no pudo retenerle y pudo ante el Padre asumir sobre sí en su muerte el pecado de los hombres como víctima sustitutoria. Wow. Perfectamente. Gracias, Carmen, perfectamente teológicamente explicado, no lo podía haber definido mejor. Muchísimas gracias. Un saludo a Carmen, a España, a nuestra España querida. Y con esto, ¿qué más podemos decir? Científicamente, el milagro no puede ser comprobado. No puede ser, no hay forma. Mira, veíamos la vez pasada, ¿no? Que se podía explicar por esto, por lo otro. En este caso es totalmente inexplicable. Es un milagro, se mire por donde se mire. Por eso hay gente que cuando no tiene fe, no tiene la fe realmente, o dice tener fe pero no la tiene, lo que hace es que lo niega. Exacto. Y dice que es un mito, que es no sé qué, ¿no? Pero bueno, súper interesante. Déjame primero también que hacemos también un llamado a las personas que están en las redes sociales. Muchas gracias por participar. Exacto. Y queremos hacer una cosa además. Me gustaría que si están escuchando este programa... Y llegáis a este momento que es muy importante. No se lo contéis a nadie. Mandarnos un saludo. Sí. ¿De acuerdo? En un mensaje personal en Punto de Encuentro en Facebook. Y si lo hacéis, entraréis en un sorteo de estas tazas tan bonitas que dicen Punto de Encuentro. ¿De acuerdo? Así queremos también pues premiar a la gente que... Sí, por vuestra fidelidad. Efectivamente, que nos están ayudando. Es muy importante, os necesitamos vuestras opiniones. No queremos venir aquí a soltar lo que pensamos nosotros, sino lo que realmente contamos sea realmente las opiniones de muchas personas. Queremos interactuar con vosotros. Exactamente, recordad, entrad en Facebook o en Instagram en Punto de Encuentro TV Show, también estamos en YouTube. Y el milagro que ha definido toda nuestra existencia es Cristo. Ya hemos visto que nació de una virgen y que pudo morir por nosotros. Os esperamos la próxima semana.